Vamos a hacer una pequeña revisión anatómica de lo que es la pleura. Ustedes saben que la pleura es una membrana que va a recubrir a los pulmones desde el vértice hasta la base, ¿no? Siendo la pleura parietal y la pleura visceral las que finalmente se van a unir a través en el hilio pulmonar. Ustedes pueden distinguir el color lila, la pleura visceral, y el color celeste, la pleura parietal. Y entre ambas existe un espacio denominado el espacio pleural, que viene a ser una cavidad virtual, ¿no? Prácticamente no debe haber líquido ahí, o si hay es lo mínimo, 5 mililitros de líquido. Entonces tenemos cavidad pleural delimitada por la parietal y la pleura visceral. ¿No? El espacio intrapleural, luego la pleura parietal y la pleura visceral. Ambas pleuras se van a unir a nivel del hilio pulmonar, siendo el espacio pleural un espacio virtual o una cavidad virtual. Nuevamente aquí se describe que la pleura se compone de dos membranas, la pleura parietal, la pleura visceral. Ambas membranas o ambas pleuras se van a reunir en la raíz del hilio. Este espacio pleural mide de 18 a 20 micras. ¿Y cuál es la función que tienen estas membranas pleurales, parietal o visceral? El movimiento libre del pulmón. La pleura visceral sirve de soporte mecánico al pulmón, contribuye a la forma de los pulmones y establece un límite a la expansión. Cuando hacemos la semiología tome aire y bote, entonces hay un límite a la expansión pulmonar que está dado por la pleura visceral. Y esta pleura o esta membrana visceral también va a contribuir en la deflación del pulmón. ¿Qué quiere decir? Que evita la sobredistensión de los alvéolos en la superficie, disminuyendo la posibilidad de neumotórax. En pleura también, ustedes han estudiado en la pleura tiene circulación sistémica. La pleura parietal está irrigada por las arterias intercostales, la pleura visceral por la circulación. La irrigación de la pleura visceral es discretamente de menor presión que la pleura parietal. También se describe el sistema linfático en la pleura. Tenemos que el espacio pleural es un espacio virtual que contiene solo de 5 a 15. La parietal tiene estomas de 8 a 10 micras que van a desembocar en los vasos linfáticos intracostales y a su vez en el conducto torácico y luego al sistema venoso sistémico. En la inervación de la pleura, vamos a ver que la pleura visceral no tiene inervación y la pleura parietal tiene inervación sensitiva. Los nervios intercostales inervan la pleura torácica y diafragmática y el nervio frénico va a inervar la región central de la pleura diafragmática. Entonces, cuando el paciente refiere dolor pleurítico, ¿qué pleura es la que le duele? Parietal. La pleura parietal. Y entonces de derrame pleural, el paciente refiere un dolor El movimiento de este líquido pleural se va a realizar gracias a las presiones existentes, ¿no? A nivel en el espacio pleural. La presión intrapleural es menor
que la presión intersticial. Las membranas pleurales, es decir, parietal y visceral, van a ser permeables a líquidos y proteínas. Y la concentración de las proteínas del líquido pleural es baja. Aquí tenemos, hablando de presiones pleurales, a nivel de la pleura parietal, del espacio pleural y de la pleura visceral. Tenemos que la presión hidrostática en la pleura parietal, 30 centímetros de agua. En el espacio pleural, la presión hidrostática es negativa, menos 5 centímetros de agua. Y en la visceral es de 11 centímetros de agua. En cuanto a la presión oncótica, tenemos que en la pleura parietal es de 34, en el espacio pleural es 5, y en la pleura visceral también es 34 centímetros de agua. ¿Sí? Habiendo esta diferencia de presiones, la presión hidrostática en la pleura parietal y visceral, hablamos de un gradiente de 4 centímetros de agua y de 23 centímetros de agua. Describiendo en sí lo que son enfermedades de la pleura o las enfermedades que abarcan el síndrome pleural, vamos a tener el derrame pleural, el neumotórax y los tumores. Hablamos de derrame pleural cuando hay un aumento de líquido en el espacio pleural. Hablamos de neumotórax cuando es la presencia de aire en el espacio pleural. Y tumores cuando hay neoformaciones en el espacio pleural. Es decir, en este espacio virtual puede haber líquido, puede haber aire o puede haber neoformación. En efusión pleural o derrame pleural tenemos que el líquido pleural existente en este espacio o en esta cavidad virtual es solamente de 5 a 15 mililitros. Cuando esta cantidad se incrementa, o sea, un incremento en la producción de líquido mayor de 30 veces lo normal, hablamos de efusión o disminución en la eliminación. ¿En qué casos hay disminución de la eliminación? En los casos donde se encuentren obstruidos, recuerden ustedes que medían de 18 a 20 micras, ¿no? En los casos de que haya infiltración de los ganglios linfáticos o haya una elevación de la presión venosa sistémica. En estos casos, la eliminación de líquido está disminuida y se va a ir acumulando en el espacio pleural. En efusión pleural o derrame pleural, tenemos que el volumen ocupado es dado por un tercio, un pulmón pierde el tercio de volumen en el derrame pleural. Y los 2/3 van a estar dados por la modificación que se van a producir en la pared torácica y en el diafragma. Doctora, doctora, disculpe. Doctora. Doctora. Sí. Doctora. Sí. Doctora, disculpe la Hola. interrupción. Sí, doctora. Disculpe la interrupción, sino que su internet creo que tiene se entrecorta entre ratos. Ay, lamentablemente es falla. Sí, no se le llega a escuchar muy bien. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Y en la primera clase se entrecortaba? No. No, en la primera clase se le escuchó bien. Sí. Se lo escuchaba bien. Qué Sí, raro. doctor. Bueno, trataremos de que mejore el internet, ¿ya? Estábamos hablando del derrame pleural o efusión pleural, la ventilación de fusión
también disminuye simultáneamente, es decir, el Q va a disminuir, igual o menor a 1. La sintomatología se va a presentar en el pleural. 15% de pacientes no tienen síntomas. Puede presentarse dolor pleurítico, dificultad respiratoria, fiebre, y la sintomatología está directa a la presencia, a la cantidad de líquido que está en el espacio. A mayor cantidad de líquido en el espacio pleural, la sintomatología también va a ser mayor. En la semiología del derrame pleural o la exploración física, vamos a tener a la inspección un tórax asimétrico, hipomotilidad torácica. A la palpación, hipomotilidad torácica, el frémito vocal disminuido. A la percusión, matidez, y a la auscultación, los ruidos respiratorios disminuidos y el murmullo vesicular disminuido o abolido. ¿Se escucha? No. ¿Se escucha? Un poco entrecortado, doctora. Siempre entrecortado. A ver, en un ratito voy a hacer un artefacto, a ver si esto es mejor. ¿Sí? Son fallas del internet. El internet viene fallando hace días. A ver, espérense un momentito, ¿ya? Tratando de arreglar, ojalá se arregle. A ver, ahora, ¿cómo escuchan? ¿Escuchan mejor? Se le escucha, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. No, no escuché. ¿Se escucha o no se escucha? Sí se le escucha, doctora, solo que después, cuando usted empieza a hablar de repente más seguido, como que se entrecorta o si no se le escucha en Ya, velocidad. por eso digo. Me avisan ahora, ¿ya? A ver, como digo, he hecho un artefacto. Ojalá pueda escucharse sin que se entrecorte la voz. Ustedes me avisan, ¿sí? Entonces les decía, la auscultación, ruidos respiratorios disminuidos, murmullo vesicular disminuido o abolido. Cuando hablamos de líquido pleural, siempre tenemos que mencionar los famosos criterios de Lay. ¿Qué van a definir los criterios de Lay? Si este líquido pleural es un trasudado o un exudado, es decir, los criterios de Lay clasifican al líquido pleural en trasudado o exudado. Cuando hablamos de trasudado, cuando las proteínas son menor de 3 gramos. Y de exudado, cuando las proteínas son mayor o igual a 3 gramos. Y la relación de proteínas en líquido pleural sobre suero es menor de 0.5 en el trasudado y es mayor o igual a 0.5 en el exudado. DHL bajo en el trasudado, mayor de 200, la deshidrogenasa láctica en el exudado.
Y la relación de DHL en el líquido pleural sobre suero menor de 0.6 en el trasudado y mayor o igual a 0.6 en el exudado. ¿Se escucha mejor? No. Sí, doctora, sí se le escucha. Ya no se entrecorta, ¿no? Ya no se entrecorta. Espero que no se corte. A ver. Habíamos mencionado que el aumento patológico de líquido en el espacio pleural se denomina efusión pleural. ¿Y qué es lo que ocurre? En un trasudado hay un aumento en las fuerzas hidrostáticas y una disminución en las fuerzas oncóticas. Y en el exudado vamos a ver un líquido rico en proteínas en las enfermedades de la pleura, enfermedades del pulmón subyacente. En este cuadrito tenemos un resumen que nos permite visualizar en qué patologías existe trasudado y en qué patologías existe un exudado. Trasudado lo vamos a ver en un derrame por insuficiencia cardíaca, en un derrame secundario a cirrosis hepática, en los trasudados de origen renal, en el síndrome nefrótico o en un derrame secundario a una diálisis peritoneal, es decir, en los nefrópatas, básicamente. Exudados vamos a ver en los procesos infecciosos, ya sean paraneumónicos, víricos o bacterianos, en los procesos tuberculosos, en los empiemas o en los casos de enfermedades parasitarias. En las neoplasias también vamos a ver un exudado, ¿no? Y los tumores pueden ser primarios o secundarios. ¿En qué otra patología vamos a ver exudado? Puede ser secundario a una embolia pulmonar, puede ser secundario a enfermedades pancreáticas, a la pleuritis urémica, en enfermedades inmunológicas, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, el síndrome de Dressler, la sarcoidosis, en la pleuritis asbestósica benigna también vemos un exudado, en el síndrome de Méis y en los derrames producidos por fármacos, entre ellos nitrofurantoína, amiodarona, metotrexato, bleomicina o minoxidil. Podemos observar en estas imágenes radiológicas, tanto radiográficas como tomográficas, un derrame pleural bilateral que está comprometiendo el tercio inferior de ambos hemitórax, ¿no? Entonces, en la placa radiológica o radiográfica, y esto es en una tomografía. Fíjense ustedes cómo la efusión pleural o el derrame ha empujado al pulmón, lo ha comprimido a este nivel en el lado derecho y a este nivel en el lado izquierdo. Es un derrame sobre todo basal, bibasal. En esta diapositiva podemos observar un derrame pleural que está obturando el seno costodiafragmático izquierdo y en la figura vemos este seno costodiafragmático izquierdo pintadito, es decir, existe líquido. Entonces surge la pregunta, ¿qué cantidad de líquido debe existir para que se obture el seno costodiafragmático, ya sea izquierdo o derecho? Más o menos, ¿tienen idea qué cantidad de líquido se va a evidenciar en un derrame pleural? 150 a 200 mililitros. 150 a 200 mililitros, muy bien. Si hubiera menos, no hay obturación del seno costodiafragmático, ¿no? En este caso, entonces asumimos que la cantidad de líquido es más de 150, ¿no? Pueden haber derrames pequeñísimos que no obturan el seno costodiafragmático, o sea, radiológicamente no se ven, pero tenemos la sospecha clínica de que sea un derrame, entonces acudimos a otro examen de ayuda al diagnóstico que viene a ser la ecografía torácica, ¿no? O una tomografía de tórax también nos puede ayudar. Estas son otras imágenes de un derrame pleural masivo, miren ustedes,
a un compromiso de vértice a base en el hemitórax derecho y solo en la base en el hemitórax izquierdo, ¿no? Todos los derrames pueden ser leves, moderados, severos o masivos, ¿no? Lo habrán visto ustedes, o van a ver, no creo que hayan visto todavía imágenes con derrames masivos, ¿no? Parece que ya pronto van a ir a la práctica presencial. Se habla que de repente en noviembre, diciembre, ustedes ya van a tener oportunidad tanto de visualizar la placa radiográfica in situ, presencial, como examinar al paciente, ¿no? Es totalmente diferente. Estas otras imágenes donde nos revelan o nos evidencian un derrame pleural bilateral también. Fíjense ustedes, en el hemitórax derecho hay un cachito obstruido u obturado el seno costo-diafragmático derecho, lo que se traduce acá, la presencia de líquido, de pequeño líquido, y en el hemitórax izquierdo una radioopacidad que compromete el tercio inferior del hemitórax izquierdo, que aquí la podemos visualizar mejor con la famosa curva de Dama-Shaw. ¿Ustedes ya han hecho radiología o no? ¿Están llevando radiología a la vez? Sí, doctor, Sí. estamos llevando. Ya. ¿Y han visto ya en radiología la curva de Dama-Shaw en derrames pleurales? ¿O todavía no? Sí, doctora. Sí, ¿no? Miren ustedes, acá se nota bien nítido, acá en la figura, ¿no? No tanto acá en la imagen de derrame, pero acá la figura la denota bien claro, la famosa línea de Dama-Shaw. Otras imágenes de derrame pleural derecho, ¿no? Fíjense ustedes, el tercio inferior o la base del hemitórax derecho, la presencia de líquido, este es el pulmón, y también podríamos decir aquí una pequeña radioopacidad de un pequeñísimo derrame pleural en el hemitórax izquierdo, que no está obturando el seno costo diafragmático izquierdo. Entonces quiere decir que aquí menos de 150 centímetros de líquido, ¿no? Les decía que el ultrasonido o la ecografía es otro examen de ayuda al diagnóstico que nos va a permitir determinar en los casos de pequeños derrames. Cuando el paciente presenta derrame pleural, se trata de obtener una muestra para clasificar este líquido en un exudado o un trasudado de acuerdo a los criterios del ARI. Para ello se realiza un procedimiento denominado toracocentesis, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la toracocentesis? En tomar una muestra de líquido pleural, se denomina toracocentesis diagnóstica, si solamente obtenemos 20 centímetros cúbicos de líquido para mandarlo a estudio, o toracocentesis terapéutica, si se extrae mayor cantidad de líquido, ¿no? Pero en los derrames moderados puede haber 500 centímetros de líquido, puede haber 800, 1 litro, en los casos de neoplasias. Pero si solo queremos hacer un estudio, es decir, hacemos una toracocentesis diagnóstica, es decir, previa instilación de anestesia local, silocaína, 5%, sin epinefrina, realizamos una punción a nivel del borde superior de la costilla para no dañar el van, ¿no? Y los puntos de referencia para las toracocentesis generalmente es paciente en posición sentada, se toma como referencia la línea axilar posterior, la línea medio clavicular y la punta del omóplato o de la escápula. A este nivel, más o menos, ¿en qué espacio intercostal estamos? Tomando esos puntos de referencia. ¿5, 6? Séptimo. ¿Qué puntos? Séptimo espacio intercostal. Sexto, séptimo espacio intercostal, ¿ya? Entonces recuerden ustedes puntos de referencia, línea axilar posterior, línea medio clavicular, debajo de la escápula,
Sexto, séptimo espacio intercostal. Sobre la costilla, instilo silocaína al 5% sin epinefrina, pongo la anestesia y posteriormente cambio de aguja a una aguja de Abrams, ¿no? Que es la que más se utiliza para los procedimientos de toracocentesis, y tomo una muestra. Puede ser con una jeringa de 20, como se observa acá, si solamente va a ser la toracocentesis terapéutica, o podemos utilizar ya una jeringa de 50 para no estar a cada rato extrayendo el líquido, para evacuar el líquido si es que existe en mayor cantidad. Obtenido el líquido, tenemos que ver sus características. Si es transparente, nos orientamos a pensar que puede ser un trasudado. Si es aromático, no tiene mayor significado específico. Si es un amarillo citrino, sospechamos que sea TBC. Si es hemorrágico, en los casos de trauma o malignidad. Si es lechoso, hay la presencia de kilocolesterol. Si es purulento con mal olor, sospechamos de un empiema y la presencia de anaerobios. Si es un amarillo verdoso, lo observamos en las colagenopatías, sobre todo artritis reumatoidea. Y si es líquido, es viscoso, en los casos de mesotelioma. Pueden ustedes observar acá un líquido hemorrágico, en los casos de un SEA de mama, un líquido quiloso, en los casos de un cáncer bronquial, que está invadiendo al ducto torácico, y en los casos de insuficiencia cardíaca, tenemos un líquido amarillo claro, un amarillo pálido, ¿no? Tratándose de un trasudado pleural. En el estudio del líquido también debemos tener en cuenta el color, el olor, la viscosidad, el examen bioquímico que se pide al líquido, es decir, estudio de proteínas, deshidrogenasa láctica, glucosa, el pH de este líquido, si hay presencia o no de colesterol, las células, si son linfomonucleares o polimorfonucleares, se realizan tinciones, cultivos, ¿no? La tinción de Sid-Nielsen, que es para investigar BK directo, ¿no? En líquido pleural, o los cultivos, siendo más frecuente el cultivo de Lowstein-Jensen, que demora de 30 a 60 días. Pero actualmente existen otros cultivos, dado que la tecnología avanza también, por ejemplo, la reacción en cadena de la polimerasa o el PCR en líquido pleural. Otros estudios que podemos realizar: amilasa, factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, células LE, el test de ADA, que es muy importante investigar el test de ADA, y el PCR. ¿Qué significa ADA? Adenosina de aminasa. Es una enzima, la adenosina de aminasa, ¿no? Y ella nos va a permitir establecer si se trata de una patología infecciosa o de una patología neoplásica, ¿no? Tiene unos valores que van a partir de 40 a más, pensamos que se trata de una patología infecciosa. Menos de 40 nos orienta a pensar en una patología neoplásica. Supongamos yo obtengo líquido pleural en un paciente, solicito el test de ADA, y el test de ADA me viene en 54. ¿Qué estoy sospechando? ¿Qué patología puede ser? ¿Cómo? Un test de ADA en 54. Infeccioso. Nos están indicando una patología infecciosa por frecuencia TBC, ¿no? Luego vemos, a ver, se congeló, ya no avanza. Vamos a describir tuberculosis pleural. Tuberculosis pleural se observa en gente joven y generalmente la efusión va a ser unilateral. El líquido va a ser de un color amarillo citrino, y al estudio, según los criterios de Lai,
se va a tratar de un exudado, es decir, que tiene proteínas mayor de 3 gramos por decilitro, deshidrogenasa láctica mayor de 300 y un test de ADA mayor de 45. En cuanto a células, polimorfonucleares, ¿no? La tinción de Sim-Nielsen casi siempre es negativa en líquido pleural. Cultivo de BK en líquido pleural nos da una positividad en menos del 25%. Entonces, el diagnóstico definitivo de TBC pleural lo va a dar la biopsia de pleura, ¿ya? Y sobre todo también deben tener en cuenta la celularidad. Predominan los polimorfonucleares. En el empiema, aquí vamos a describir brevemente las patologías donde vamos a ver derrame pleural, por ejemplo, en la TBC pleural. También podemos ver pus en el espacio pleural, que se denomina empiema, y este empiema puede ser secundario a una neumonía complicada, ¿no? Con mal olor, si tenemos un olor fétido, se trata de anaerobios, la glucosa va a estar en menos de 40, el DHL mayor de 1000 y un pH menor de 7.2. Al realizar el gran y cultivo, muchas veces es positivo. Entonces recuerden ustedes, empiema es la presencia de pus en el espacio pleural y generalmente el mal olor que presenta se debe a la presencia de anaerobios. El hemotórax va a ser la presencia de sangre en el espacio pleural, ¿no? Su presentación es aguda, ¿no? El líquido es hemorrágico, esta sangre coagula, es una sangre que coagula, puede ser secundario a un trauma o puede ser por iatrogenia. Y en el hemotórax, el hematocrito supera a la mitad del de la sangre. ¿Cuál es el tratamiento que se realiza o se indica en casos de hemotórax? El drenaje pleural. El quilotórax es la presencia de un líquido de aspecto lechoso, por procedencia del líquido linfático. Es rico en grasas, en ácidos grasos, y es pobre en colesterol. Triglicéridos mayor de 100 miligramos por decilitro. Y quilotórax vemos en los casos de obstrucción, puede tratarse por un cáncer, linfoma, o rotura o ruptura del conducto torácico, es decir, por un trauma. En las enfermedades del tejido conectivo también vamos a observar derrame pleural. Así tenemos en este cuadro, a modo de hacer una diferencia, la artritis reumatoide y el lupus eritematoso. En ambos, el líquido que se presenta va a ser cero hemático, pero en la artritis reumatoidea, solo un 5% de pacientes cursa con efusión pleural, mientras que en el ES o lupus eritematoso, el 50% de pacientes va a cursar con efusión pleural, ¿no? La artritis tiene un factor reumatoideo mayor de 1/320 y en el lupus vamos a observar las células LE positivas, la glucosa menor de 40 en AR y los anticuerpos antinucleares 1/160 y el complemento es bajo. Entonces, lo básico o fundamental en estos derrames pleurales del tejido conectivo es que en la artritis reumatoidea lo vamos a ver en un 5% de pacientes y con mayor frecuencia en un 50% de pacientes en los casos de LES, ¿no? En cáncer también es otra patología que podemos ver, derrame pleural. La sintomatología que va a presentar el paciente es disnea, dolor, baja de peso. El cáncer puede ser primario o secundario, es decir, ya ha hecho metástasis, ¿no? El líquido en el cáncer va a ser también hemorrágico. Recuerden ustedes, en el hemotórax también es un líquido hemorrágico, pero en este caso, en cáncer no forma coágulo y casi siempre es un exudado, mientras que en el hemotórax este líquido sí forma coágulo, ¿no?
La glucosa está normal, 60 gramos por decilitro, un pH mayor de 7.3. La glucosa, si es menor de 40, con un pH menor de 7.3, nos indica que hay un derrame de gran volumen. Indica mal pronóstico, un estadio 3, que ya no tiene opción quirúrgica. Esto en el estadiaje que se hace en el cáncer, el TNM, tumor, compromiso ganglionar y metástasis a distancia. ¿Qué se hace en estos casos? Un tratamiento paliativo, drenaje a repetición y pleurodesis. A ver, un momentito, por favor. A ver. Vemos en esta diapositiva el mesotelioma, que viene a ser un cáncer de la pleura y el peritoneo. El mesotelioma se presenta por exposición al asbesto. Lo vemos en los trabajadores de construcción civil, también en aquellos que trabajan en las fábricas de cemento, ¿no? La sintomatología que va a presentar el paciente es tos, disnea, dolor torácico y baja de peso, ¿no? Es difícil el diagnóstico microscópico, se hace un estudio de inmunohistoquímica. La característica del mesotelioma es que se presenta en varones, ¿no? Con mayor frecuencia y en una edad promedio de la vida, ¿no? Más o igual a 50 años. Otra literatura describe que el mesotelioma se puede presentar a partir de los 40 años. Su pronóstico es reservado 9 meses sin tratamiento, ¿no? Y con tratamiento que puede ser cirugía, radioterapia o quimioterapia, puede prolongarse más este tiempo de vida. En un derrame pleural maligno vamos a obtener una citología positiva en un 40-87%, mientras que con una biopsia pleural cerrada obtenemos una positividad de 39-75%. Si con ambos procedimientos no obtenemos el diagnóstico, se procede a otros exámenes, entre ellos la videotoracoscopía, que ya se realiza en sala de operaciones, y la biopsia pleural abierta. Toracocentesis es un procedimiento que puede realizarse en los pisos, es decir, en un ambiente, siempre y cuando reúna las condiciones de bioseguridad. Tampoco se puede realizar toracocentesis en el ambiente donde está hospitalizado el paciente, ¿no? Es decir, en su cama. No se realiza toracocentesis en ese sentido. El paciente tiene que ser llevado a un ambiente adecuado, sí, y no necesariamente tiene que ser una sala de operaciones, sino un ambiente que cuente con las medidas de bioseguridad. En esta diapositiva, para poder ver la biopsia pleural, les había dicho que se realiza con la aguja de Abrams, ¿no? Esta aguja tiene la particularidad que aquí en su extremo distal, no sé si ustedes pueden observar, tiene una muesca, es decir, una abertura, ¿no? O sea, uno ingresa, atraviesa la pleura, que es como atravesar con una aguja un cartón. Ustedes hagan la prueba, entonces ahí van a saber que atravesaron la pleura, y luego este tiene un trocar en el otro extremo, acá proximal, que se mueve o se cierra tratando de morder, valga la expresión para poder interpretar bien, morder o cerrar la pleura y luego sacar la aguja, ¿no? Entonces, en este espacio que hay acá, ahí debe haberse cogido un pedacito de pleura. En muchos casos no se logra la pleura, no se logra coger la pleura,
sino lo que hemos obtenido es músculo, ¿no? Entonces tenemos que tener la certeza de haber atravesado esta membrana pleural para luego girar el trocar y morder lo que es la pleura, ¿no? No es tan fácil como se describe, pero la práctica hace de que se pueda obtener la muestra de pleura, ¿no? El procedimiento es el mismo para realizar la toracocentesis, solo se cambia de aguja. La toracocentesis con una aguja simple, una aguja número 18, o si gustan ya pueden hacerla con una aguja de Abrams, pero para la biopsia sí se tiene que utilizar necesariamente la aguja de Abrams. Les había mencionado, si no llegamos a establecer un diagnóstico definitivo, se realiza una toracoscopía diagnóstica en los casos de enfermedades pleurales, lesiones pulmonares periféricas y lesiones mediastinales. Hasta ahí es una descripción de lo que es la presencia de efusión pleural o derrame pleural en sus diferentes formas, ¿no? Líquido pleural, sangre, hemotórax, quilotórax, ¿no? En los casos de cáncer, también un líquido hemorrágico y una sangre que coagula o no coagula. En los casos de neoplasia. No coagula. No coagula, ¿no? A ver. El neumotórax es la presencia de aire en el líquido pleural, ¿no? Perdón, en el espacio pleural, no en el líquido pleural. A ver, un minutito. Entonces, puede deberse el neumotórax a la penetración en la pared torácica, por ejemplo, de un arma punzocortante, en los casos de traumatismo, en los asaltos, por ejemplo, ¿no? O también puede presentarse en forma de iatrogenia, o sea, el neumotórax puede ser iatrogénico. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el neumotórax? La fuga del parénquima pulmonar, la fuga del aire del parénquima pulmonar, ¿no? Puede verse en la enfermedad pulmonar, ya sea primaria o secundaria, en los casos de manipulación de la vía aérea al realizar una traqueostomía o en los casos de barotrauma, es decir, paciente sometido a soporte mecánico ventilatorio, se pone mucha presión al ventilador, se produce un barotrauma y puede generar un neumotórax. En neumotórax tenemos que normalmente la presión en el espacio pleural es negativa, ¿no? Se había dicho que la presión hidrostática es menos de 5 centímetros de agua. El aire va a fluir por gradiente de presión hasta nivelarse las presiones. Así puede fluir el aire del alveolo hacia la pleura cuando se rompe la pleura visceral, o este aire puede fluir de la atmósfera hacia la pleura cuando hay ruptura de la pleura parietal, es decir, de dentro hacia afuera y de afuera hacia dentro, dependiendo qué membrana pleural se ha roto, ¿no? En la etiología del neumotórax se tiene que se producen por ruptura de bulas subpleurales. Estas bulas generalmente están localizadas en el vértice del pulmón. Y las bulas se forman, ya sea por enfermedades congénitas, cuando hay una inflamación de los bronquiolos, cuando hay degradación de las fibras de elastina, hay un desbalance en el sistema de proteasas, antiproteasas, y en la oxigenación y antioxidación. O también las bulas se forman por un incremento de la presión intraalveolar. En cuanto a la etiología del neumotórax, hemos mencionado que se debe a la ruptura de bulas en los vértices pulmonares.
y se ve con mayor frecuencia en pacientes altos y delgados. La presión pleural va a caer cerca de 0,20 centímetros de agua por centímetro de altura vertical. La presión pleural es más negativa en el ápice pulmonar de personas altas, por eso la frecuencia del neumotórax en estos pacientes altos y delgados. Mayor formación de bulas se observa en las personas altas y con predisposición genética. ¿Cuál es la etiología del neumotórax? El tabaco, ¿no? Los fumadores tienen un alto riesgo de neumotórax, de 7 a 102 veces con relación a los no fumadores. Y como les había dicho, la predisposición genética también se menciona que se puede heredar o se encuentra ligado a un gen autosómico dominante. ¿Cómo se clasifica el neumotórax? En espontáneo o traumático. El espontáneo, a su vez, puede ser primario o secundario. Primario si no hay una enfermedad pulmonar previa y secundario si existe una enfermedad pulmonar previa. Y el traumático puede ser accidental o iatrogénico. Accidental, un trauma contuso, un trauma penetrante, trauma contuso, por ejemplo, cuando se ve en los accidentes automovilísticos, en los choques, ¿no? O en los asaltos también con arma pulso cortante pueden desencadenar un neumotórax. Y iatrogénico se puede producir un neumotórax cuando se realiza una biopsia transparietal denominada BIPA, cuando se coloca un catéter subclavio. Al realizar una toracocentesis también se puede producir un neumotórax o al realizar una biopsia pleural. Ya no hay problemas con el audio, me parece, ¿no? Se le escucha bien, doctora. ¿O sigue entrecortado? Ya no. No, doctora, ahora se le escucha bien. Se escucha bien. Bien. Bueno, no me contestan rápido, parece que ya están de sueño, ¿no? Ya vamos a terminar. A ver, describiendo lo que es neumotórax espontáneo primario, aquel que se presenta entre los 10 a 30 años, es raro ver un neumotórax espontáneo primario en pacientes mayores de 40 años. Su incidencia es 9 casos por 100.000. La relación masculino-femenino es 6:1. Un 10% tiene historia familiar de neumotórax, ¿no? Este neumotórax se presenta en individuos altos y delgados con mayor frecuencia. Tiene una recurrencia entre 16 a 52%, con un promedio del 30%, y la recurrencia va a ser mayor entre los 6 meses a los 2 años del neumotórax inicial, ¿no? Y mayor recurrencia la vamos a observar en pacientes que tienen fibrosis pulmonar, en pacientes asténicos y en pacientes fumadores y muy jóvenes. Neumotórax espontáneo secundario, les había dicho que sí existe una enfermedad pulmonar previa o subyacente, ¿no? De ahí que van a ser complicaciones de estas enfermedades obstructivas, principalmente cavitarias o fibróticas. La incidencia de este neumotórax es 6.3 por 100.000 en varones y 2 por 100.000 en mujeres. Se observa en mayores de 40 años, siendo el pico entre los 60 a los 65 años. Y también hay recurrencia, siendo mayor del 50%, la que ocurre al primer mes. En la clínica vamos a establecer un cuadro diferencial entre el neumotórax espontáneo primario y el secundario. El primario se presenta en reposo. 90% del paciente está en reposo, pero es un paciente joven, fumador, alto, delgado. Entonces, el 90% va a desarrollar un neumotórax en reposo. Presenta dolor torácico en un 96%, una disnea súbita en un 80%, tos 10%, taquicardia, murmullo vesicular disminuido e hipersonoridad torácica. En el secundario lo que vamos a observar es una disnea severa, un 100%, el dolor torácico es menos frecuente
Lo que se observa más es hipoxemia e hipotensión en un 16%, y el examen físico va a ser similar, murmullo vesicular disminuido e hipersonoridad torácica. Radiológicamente vamos a observar un neumotórax pequeño en esta radiografía que está expirada, desviación del mediastino contralateral. ¿Qué lado ven el neumotórax? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. El derecho, muy bien. Y este neumotórax se va a medir en porcentajes, ¿no? Un 15% equivale a 1 centímetro de separación, es decir, el parénquima pulmonar, a 2 centímetros a 20% y así sucesivamente, ¿no? Recuerden ustedes que el neumotórax espontáneo se mide en porcentajes, el primario, mientras que el secundario, no se mide en porcentajes, es de pregunta de examen del ENAM. Y el secundario, en la radiografía es difícil de identificar y diferenciar las bulas, ¿no? Puede ser necesario una tomografía torácica. En esta radiografía pueden ustedes observar estas imágenes redondeadas, radioopacidades redondeadas, que corresponden a las bulas en los vértices, ¿no? Entonces, cuando estas bulas se rompen, van a originar el neumotórax secundario. ¿Cuáles son las causas de un neumotórax espontáneo secundario? Las causas son múltiples, ¿no? Recuerden ustedes que el neumotórax espontáneo secundario se presenta cuando existe una enfermedad pulmonar previa, es decir, una enfermedad pulmonar subyacente, que puede ser EPOC, tuberculosis, fibrosis pulmonar, neumonía necrotizante, cáncer pulmonar, asma, neumonía intersticial, irradiación torácica, sarcoidosis, neumonía por neumocystis carini, quistidatídico, el síndrome de Marfan, en la linfangiomyomatosis, en la fibrosis quística, en la esclerodermia y en el pulmón reumatoideo. En todas estas patologías puede presentarse un neumotórax espontáneo secundario. Aquí tenemos una imagen radiológica donde visualizamos el neumotórax, derecho o izquierdo. ¿Qué les parece? A ver, ¿quién me contesta? En el izquierdo, ¿no? ¿Cómo voy a definir yo un neumotórax? Por hipertransparencia. Se vuelve más negrito. Ustedes comparativamente vean dónde hay más radiotransparencia o hipertransparencia también, o radiolucidez en el hemitórax izquierdo, ¿no? Aquí tenemos un neumotórax primario, espontáneo primario. Son dos placas diferentes. ¿Dónde veo yo el neumotórax en la primera radiografía? A ver, rapidito, despertemos. ¿En el derecho? En el lado derecho, ¿no? Tenemos acá a nivel apical y a nivel basal también. Se produce un neumotórax, miren ustedes la horizontalización del hemidiafragma, ¿no? Y en este lado, en esta placa, vemos el neumotórax de mayor complejidad, miren, prácticamente de vértice a base, todo esto es neumotórax. Como les había dicho, la diferencia es la hipertransparencia. Mientras que en esto solo veo yo una radiolucidez nítida, no hay parénquima pulmonar. En el pulmón contralateral sí veo o puedo determinar el parénquima pulmonar, ¿no? A ver, hacemos acá en una tomografía cómo vamos a visualizar el neumotórax. Primero, en una radiografía simple, el pulmón está colapsado, como lo indica la flechita acá, y toda esta imagen radiolúcida, radiotransparente, corresponde al neumotórax. Y en esta tomografía la voy a observar mejor porque todo esto negrito, radiotransparente, radiolúcido, corresponde al neumotórax, ¿no? Igual acá, el neumotórax, esto hipertransparente, hiperlúcido, y este es el parénquima pulmonar.
¿Cuál es el manejo? ¿Cómo es el manejo en el neumotórax espontáneo primario? ¿No? Si el neumotórax es menos del 20%, simplemente es observación. Este aire se va a reabsorber solo. Si el neumotórax es más del 20%, se tiene que colocar un tubo de drenaje, es decir, hacer una toracotomía. ¿Ya? Recuerden ustedes, si es menos del 20%, solamente observación. Esta es una diapositiva donde pueden observar ustedes el drenaje en la cavidad pleural. Generalmente, punto de referencia, línea axilar anterior, la tetilla o la mamila, que se denomina más o menos qué espacio intercostal es. Son puntos referenciales, ¿no? El cuarto. Cuarto, quinto espacio, ¿ya? También tenemos otro tipo de neumotórax que se denomina neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión constituye una emergencia médica, ¿ya? Va a haber un compromiso hemodinámico, el diagnóstico es clínico, radiológico, hay desviación de la tráquea, compresión del corazón y de los grandes vasos. Fíjense ustedes en esta figura, un neumotórax a tensión que está comprometiendo el pulmón de vértice a base. Aquí lo podemos visualizar mejor, neumotórax a tensión. Fíjense ustedes la hipertransparencia que se ve en este hemitórax con un nivel hidroaéreo, ¿no? Ya en esta otra radiografía también podemos observar la hipertransparencia a este nivel como que fuera segmentario y a este nivel. Lo que vamos a ver, como les había dicho, es una transparencia, no hay parénquima pulmonar, a diferencia de este hemitórax que sí yo veo parénquima pulmonar. Y el neumotórax a tensión a veces produce la fuga de aire de dentro hacia afuera, ¿no? Produciendo lo que se denomina el neumomediastino. Es decir, ustedes tocan la cara anterior del paciente, la cara anterior del tórax, el cuello, la cara incluso. Puede ser que el aire ha estado disecando tejido celular subcutáneo, sale hacia la cara anterior del tórax, al cuello, a la cara, produciéndose el enfisema subcutáneo. Y en estos casos, ¿qué hay que hacer? Una descompresión con aguja en el tórax, es decir, con una aguja simple empiezan a hincar al paciente como que hincaran un globo para que por ahí vaya saliendo el aire. Es una forma de descompresión en los neumotórax a tensión. Les había mencionado también el hidroneumotórax, que viene a ser la presencia de agua y aire a nivel pulmonar. Aquí podemos observar lo básico o lo fundamental es esta línea divisoria que nos va a definir que es un hidroneumotórax, es decir, hay aire y hay líquido, ¿no? Aquí tenemos en esta radiografía que podemos observar mejor en esta imagen la presencia de este nivel, ¿no? Nivel hidroaéreo, y que se denomina hidroneumotórax, presencia de agua y de aire. Esto en una radiografía y aquí en una tomografía. Siempre que haya hidroneumotórax, siempre se va a ver este nivel, ¿ya? Y por último, vamos a hablar un poquito de lo que es el derrame pleural maligno y el mesotelioma. La mayoría de los derrames pleurales malignos son metástasis de un tumor primitivo extrapleural. Menos del 2% se originan en la pleura, el mesotelioma pleural maligno. Entonces recuerden ustedes que los derrames pleurales malignos generalmente son metastásicos. Y un 2% se refieren al mesotelioma pleural maligno y el derrame pleural maligno. El mesotelioma pleural maligno se forma en las células mesoteliales pleurales, se desarrolla, como ya lo había mencionado, a partir de la exposición al asbesto,
con un periodo de latencia de 30 a 40 años desde la exposición inicial hasta que el tumor se evidencie o haya la expresión del tumor, ¿no? En el derrame pleural maligno se van a demostrar las células neoplásicas en el líquido pleural o se observan células tumorales en las biopsias pleurales, ¿no? Esto al hacer, ya habíamos mencionado, un estudio de toracocentesis, una toracocentesis diagnóstica, simplemente para realizar el estudio. Se dice que la clínica del derrame pleural maligno presenta tos seca persistente, dolor torácico y la disnea, que va a ser progresiva de acuerdo con el compromiso o con la evolución de la enfermedad, y depende también de la magnitud del derrame, ¿no? Si es un derrame moderado a masivo, lógicamente el paciente va a estar más disneico, su situación funcional respiratoria previa va a estar comprometida y también depende de la afectación neoplásica pulmonar. Este derrame pleural maligno no siempre mejora tras una toracocentesis evacuadora. ¿Cuál es la característica de este derrame pleural maligno? Que es recidivante, es decir, uno lo evacúa, realiza una toracocentesis terapéutica o evacuadora, saca el líquido, se puede sacar de 1000 a 1500, podemos extraer de líquido. ¿Cuál va a ser la señal para dejar de extraer líquido cuando el paciente empieza a toser? ¿Qué nos indica ello? Que ya hay irritación pleural. Entonces, cuando hemos extraído, supongamos, 1 litro ya de líquido y el paciente empieza a toser, ahí concluimos la toracocentesis porque ya es una evidencia de irritación pleural, ¿no? Y no siempre mejora al extraer el líquido al paciente, porque yo hoy día hago una toracocentesis evacuadora de 1200. Para mañana volvemos a examinar al paciente, volvemos a tomar una radiografía y se ha vuelto a llenar. De ahí que se dice que es un derrame recidivante, ¿no? ¿Cuál es la etiología de este derrame pleural maligno? Lógicamente, de fondo, las neoplasias, ¿no? Un cáncer de pulmón, cáncer de mama, el linfoma o la leucemia. Pueden ustedes observar acá el derrame pleural maligno que está empujando al pulmón hacia el mediastino. El diagnóstico de este derrame pleural maligno va a ser un estudio citopatológico del líquido pleural con confirmación histológica. Se puede realizar también una toracoscopía y se realiza estudios inmunohistoquímicos, ¿no? Se describe que la neoplasia pleural agresiva, que se presenta con incidencia variable dependiendo de las zonas que ha estado expuesto al asbesto, ¿no? Aquí observan ustedes un pulmón expuesto al asbesto. Es un pulmón que se endurece, se pone como un cartón, la pleura se endurece y colapsa todo el pulmón, ¿no? Los marcadores biológicos pueden ayudar a detectar precozmente la enfermedad. Recuerden ustedes que es una enfermedad que se diagnostica recién a partir de los 40 años. Antes el paciente casi no muestra ninguna sintomatología, o si la muestra, lo principal que va a demostrar es disnea o cansancio, ¿no? Pero generalmente no hacemos caso a las primeras sintomatologías que presentamos, ¿no? Luego tenemos el estadiaje, ¿no? Vamos a ver el famoso TNM y de acuerdo a ello vamos a establecer el tiempo de supervivencia, ¿no? Entonces definimos la extensión anatómica del tumor. Existen 5 sistemas de estadiaje, ¿no? El primero creado por Bouchard, dice, en el mesotelioma pleural maligno, se identifica, como les digo, el TNM. T, tumor, N, la afectación ganglionar, y M, la metástasis que puede dar, ¿no? Y de acuerdo a este TNM vamos a establecer los factores pronósticos, estableciendo estadios, ¿no? Del estadio 1 hasta el 4.
el tumor avanzado y la existencia de metástasis a los ganglios linfáticos influyen en la supervivencia, es decir, existe ya un pronóstico reservado. ¿Cómo se establece, ¿no? La literatura describe la supervivencia. Un estadio 1 le da un tiempo de supervivencia media de 35 meses, para un estadio 2 de 16 meses, para un estadio 3, 11 meses y un estadio 4, la supervivencia de 6 meses. Bueno, esto puede ser antes o puede ser después, porque existen muchos factores que influyen en la supervivencia médica. Esto es lo que teóricamente se describe, pero no siempre se ve en la práctica. El tratamiento puede ser pleurectomía, ¿no? Resección de la pleura, el pericardio, el diafragma, la resección ganglionar, que se consolida o se resume en un NEP, ¿no? También la radioterapia, el NEP más radioterapia más quimioterapia pre o postoperatoria, quimioterapia 5 o 6 ciclos, y el uso de interferones, interleucinas u otros fármacos están todavía en estudio, ¿no? Bueno, entonces creo que hasta aquí hemos hecho una revisión de lo que son síndromes pleurales. ¿Algún comentario, pregunta? Hola. Chicos, creo que ya se fueron. Sí, doctora, sí se le escucha. Sí. ¿Por qué no me responden? Será por lo tarde de la noche, ¿no? Bien, entonces recuerden ustedes, vimos en la primera hora, por así decirlo, lo que son síndromes parenquimales, y en la segunda parte, las enfermedades pleurales, que pueden ser de diversa etiología, ¿no? Es decir, presencia de líquido, presencia de aire o presencia de tumores, ¿no? Dentro de ellos, los derrames pleurales malignos y el mesotelioma, ¿no? Bien, si no tienen ninguna pregunta, yo les agradezco su atención, ¿no? Y damos por concluida la clase. ¿Les parece o no? Gracias, doctora, por su tiempo. No, gracias a ustedes por su atención y que hemos juntado las dos clases, realmente un poquito largo, ¿no? Pero en fin, hemos tratado de hacerlo con las interferencias que puedan haber, pero ya recuerden ustedes lo básico, los tips que hay en los síndromes parenquimales y en los síndromes pleurales. Nuevamente les agradezco su atención. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora, gracias. Buenas noches.